Buenas tardes, hoy le voy a presentar el caso Sol y Marsac. En este caso va a ser presentado por mi compañera Jocelyn González, Sandra Gosasquiche, Raúl Linares y el que les habla, Eduardo Lezama. Por otra parte, empezamos con lo que es la introducción. En el presente informe se va a desarrollar lo que es el caso Sol y Mar, con el objetivo de aplicar lo que son los conocimientos contables en la elaboración y análisis de los estados financieros del ejercicio 2024. Para ello se van a considerar las normas NIF, en especial la NIF 1. A partir de ello se va a elaborar lo que es el balance de comprobación y así determinar los activos, pasivos y patrimonio. Por otro lado, tenemos también lo que es el estado de resultados. Además de ello, se va a elaborar lo que son las notas financieras de los estados financieros, que en sí van a explicar la composición de las cuentas. En este trabajo se va a buscar permitir comprender la importancia de poder presentar la información contable clara, confiable y conforme. Este, Pasa la página. Ya. En este caso vamos a hablar sobre los activos, pasivos y patrimonios según el marco conceptual. En el caso del activo, un activo representa todo aquello que una organización controla y que le otorga beneficios futuros, ya sea en un bien físico, un derecho o un valor intangible. En el tema de los pasivos, es una obligación presente que la entidad debe cumplir con los terceros. Representa compromisos reales y muestra su dependencia financiera. Al reconocerlo correctamente garantiza la transparencia y la prudencia de la información contable. Siguiente, por favor. Ya. Según la NIC 1, ¿cómo se clasifican los activos y pasivos? La clasificación de los activos permite distinguir los recursos a corto plazo que brindan liquidez de los largo plazo, que sostienen el crecimiento y la continuidad del negocio. En conjunto, facilita evaluar el equilibrio financiero, la solvencia y la eficiencia operativa de la entidad. La clasificación de los pasivos no corrientes incluyen deudas y obligaciones a largo plazo. Esta clasificación permite evaluar capacidad de pago y endeudamiento de la empresa. Los corrientes reflejan compromisos de corto plazo y los no corrientes obligaciones de largo plazo. Siguiente. Ya, la sé. ¿En qué medida el manual de la CONACEF les ha servido para evaluar dicho informe, elaborar? Y el manual de la CONACEF, hoy llamado Superintendencia del Mercado de Valores, nos establece normas y formatos uniformes para la presentación del documento, ¿no? En este caso, eh, ya, para los formatos uniformes que deben seguir las empresas supervisadas para la presentación de sus estados financieros. Este manual se basa en las normas internacionales de información financiera, las NIF, y busca así garantizar que la información sea transparente, comparable y confiable para los usuarios externos. Listo. Siguiente. Ahora le doy el paso a mi compañera. Sí, seguimos con la pregunta de ¿por qué es importante contar con un balance de comprobación para formular el estado de situación financiera y el estado de resultados? Bueno, para responder esta pregunta, lo primero que tenemos que hacer es saber qué es el balance de comprobación, ¿no? Este documento nos va a reflejar tanto la suma del debe como la suma del haber, tanto del libro diario como lo del libro mayor. Estos dos montos tienen que coincidir, ¿no? Y este balance pues nos ayuda a tener una base para que nuestros estados de situación financiera o el estado de resultado llegue a ser verídica, ¿no? Que todos los datos que contengan estos estados de situación financiera o el estado de resultados, pues que sean reales y que sean confiables. En caso de que los dos montos no coincidan, pues ahí habría un error de registro contable, ¿no? Siguiente. ¿Qué normas internacionales de la información financiera ha tomado en cuenta para la elaboración del estado de situación financiera y el estado de resultados?
Primera, bueno, hemos usado la NIC 1, la que es la presentación de los estados financieros. Como bien lo dice su nombre, esta norma pues establece lo que son las bases y los requerimientos para la presentación de estados financieros, ¿no? También nos da lo que son guías para determinar la estructura y requisitos mínimos sobre el contenido de estos. También nos habla sobre el objetivo, los objetivos de los estados financieros, ¿no? Que es suministrar información acerca de la situación financiera de la empresa y pues a largo plazo poder tomar buenas decisiones. El siguiente punto es el marco conceptual del SNIF, que también nos define los principios básicos de la contabilidad, como lo que es el activo, el pasivo, el patrimonio, ingresos y gastos, ¿no? Nos explica cómo identificarlos y gracias a eso pues podemos tener una mejor capacidad de análisis al momento de hacer nuestros balances y nuestros estados financieros y poder también reconocer si hubiera algún error, ¿no? Y por último tenemos el impuesto a las ganancias, la NIC 12, que pues también nos define cómo es que nosotros tenemos que calcular lo que es el impuesto a la renta y así pues poder ver la utilidad real de la empresa, ¿no? Y eso sería todo. Y el siguiente punto es la pregunta F. ¿Qué son las notas en los estados financieros según la NIC 1 y por qué son importantes? Según la NIC 1, presentación de estados financieros, las notas son explicaciones acerca de los estados financieros que no se encuentran en los estados financieros. Pueden venir en una hoja aparte de estos estados financieros, pero que nos ayudan a poder entender mejor estos estados financieros, ¿no? Seamos partes o seamos, por ejemplo, gerentes, seamos inversionistas, accionistas, estas notas nos van a ayudar a entender mejor lo que son los estados financieros, ¿no? Que normalmente son un poco difíciles de entender para personas que no están muy metidas en esto de lo que es la contabilidad, los estados financieros y todo eso. Ahora le doy el pase a mi compañera. El siguiente documento, por favor. En la pregunta G nos dice, ¿qué acciones ha realizado para determinar si el activo es corriente o no corriente? En este caso, nosotros para determinar si un activo es corriente o no corriente, se han aplicado los criterios establecidos por el NIC 1, del marco conceptual de las NIF, considerando tanto la liquidez del ciclo operativo como también la intención del uso o en lo que se ha realizado. En este caso, un activo se clasifica corriente siempre y cuando cumpla los siguientes criterios. Y este sería que espere realizado o vender o consumido en una norma operativa de 12 meses, que también se mantiene principalmente con fines de negocios, por ello es un activo, y que se espera realizar entre los 12 meses siguientes en la fecha del balance, y que es efectivo, equivalente a efectivo, salvo a que esté restricciones para utilidades más allá de los 12 meses. Siguiente. Un activo se clasifica como no corriente cuando no cumple ninguno de los criterios anteriores, es decir, que se realiza después de los 12 meses, que no forma parte de un ciclo operativo normal y que no está destinado a la venta o un consumo inmediato. Entonces, las acciones que vamos a realizar es identificar cuánto es el ciclo de esta operación, si es dentro de los 12 meses o fuera, la revisión de la fecha esperada a cada activo, la evaluación de las restricciones sobre el uso del efectivo y la clasificación en el estado de situación financiera. Siguiente. En la pregunta H tenemos ¿qué acciones ha realizado para determinar si el pasivo es corriente o no corriente? Bueno, nosotros según la NIC 1, las acciones para determinar si un pasivo es corriente o no se basan en el ciclo operativo, el plazo de liquidación y la intención del negocio y el derecho de aplazamiento. En este caso, las acciones para determinar son que si se espera a liquidar en el ciclo normal de la operación de la entidad,
Si se mantiene principalmente para la negociación, debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del balance y la entidad no tiene que tener derecho incondicional para aplazar o cancelación del pasivo durante menos de 12 meses. La siguiente, por favor. ¿Y cuánto se clasifica como no corriente? Es cuando obviamente no cumple con ninguna. Tiene derecho incondicional de un plazo a pago de 12 meses. Este no forma parte de la operación normal. Y las acciones que hemos realizado es según la NIC 1 del párrafo 60-61, está clasificado, debe reflejar la realidad económica y no solo una forma legal del pasivo. Entonces se tiene que revisar los datos concretos de deuda, condiciones de pago, la identificación de la operación, la evaluación, la consultación de los refinanciamientos y la verificación de cada cláusula de vencimiento anticipado. La siguiente hoja, por favor. En la pregunta ahí nosotros tenemos de qué acciones ha realizado para determinar el patrimonio. Bueno, para determinar el patrimonio, según las NIC, las acciones para determinar ha sido identificar los aportes de los propietarios según los resultados acumulados y distinguir entre los instrumentos financieros clasificados por el patrimonio o pasivo. Y este ha sido en la NIC 1 y en la NIC 32. Entonces, las acciones que hemos realizado según la NIC 1 en el estado financiero ha sido que este define el patrimonio como la relación decisional de los activos pasivos en la entidad, en el cual hemos tenido que identificar la capital emitida, la reserva, el resultado acumulado y otros resultados integrales acumulados. Y para verificar la separación separada de cada uno de los componentes. También hemos tenido que evaluar los cambios del patrimonio mediante el estado de cambio de patrimonio neto, en este cual ha sido los aportes del propietario, distribución, resultado del periodo y ganancias o pérdidas según el resultado. Siguiente. Y bueno, respecto a la NIC 32, que es los instrumentos financieros para la presentación, esta norma nos establece un criterio para clasificar cada una de ellas, que sería evaluar el instrumento que incluye en la obligación, también determinar el instrumento que otorga cada participación residual de los activos y analizar las cláusulas de recompra, convertibilidad o dividendos. Y en las acciones prácticas a realizar por la entidad, pues esta es la revisión de cada uno de los estatutos, de los contratos, de los accionistas, la conciliación contable de aporte de resultados acumulados y la evaluación de tránsito. Siguiente. Bueno, siguiendo con lo que dice mi compañera, vamos a ir con lo que es la siguiente pregunta, que sería la pregunta J, que es ¿qué acciones ha realizado para determinar la ganancia o pérdida neta del ejercicio de estado de resultados, ¿no? Y por otro lado tenemos la siguiente pregunta, que es ¿a qué impuesto esta afecta? En sí, para la determinación de lo que es la ganancia o pérdida neta se logra en el estado de resultados siguiendo lo que es la NIC 1, ¿no? El proceso va a implicar registrar ingresos y asociarlos con costos y gastos, que esto sería la NIF 15, ¿no? Por otro lado, tenemos que luego de eso se va a calcular la utilidad antes de impuestos y se va a aplicar lo que es la NIC 12 para determinar el gasto por impuesto a la ganancia. Finalmente, al restar este gasto, se obtiene la ganancia o pérdida neta del ejercicio. Por otro lado, esto está afecto a un impuesto que sería el impuesto a la renta, ¿no? En sí, el resultado del ejercicio está afecto al impuesto a la renta, que en sí la tasa actualmente general es el es una tasa 29.5%. general al impuesto a la renta, También que es de tercera categoría existen para regímenes empresas, especiales con es tasas del distintas. 29.5%. Esto en sí no es para casi todas, ya que existe otros tipos de empresas, ¿no? En este caso existe otro tipo de regímenes especiales con tasas distintas. Como siguiente punto tenemos lo que son las conclusiones, ¿no? Que como primer punto tenemos la aplicación crucial de las NIF, que esto nos va a permitir sí, una correcta determinación de la situación financiera y del resultado del ejercicio. Por otro lado, también lo que tenemos es el balance de comprobación, que esto sí es esencial como control previo para garantizar que el estado de situación financiera de estos resultados se elaboren correctamente, ¿no?
Por otro lado, tenemos lo que son las recomendaciones. Como primer punto tenemos lo que son la formulación del ciclo contable, que en sí más que todo se recomienda para mantener una secuencia contable estricta, asientos de apertura, registros, libros, formulación de estado financiero, elaboración obligatoria de balance. Y por otro lado tenemos lo que es la capacitación continua del NIF. Esto es dado la complejidad de la capitalización de activos, pasivos y patrimonio, ¿no? Por otro lado también nos va a ayudar el cálculo del impuesto a las ganancias y se recomienda más que todo la capacitación constante del personal contable para en sí poder aplicar correctamente los criterios de liquidez, ciclo operativo, plazos. Bueno, eso sería todo. Gracias.